empezamos la segunda parte de la materia, donde vamos a estudiar el campo magnético. En esta primera clase vamos a ver cómo calcular el campo magnético con la ley de Biot-Savart. Esto va a ser bastante parecido a cuando calculábamos el campo eléctrico usando la ley de Coulomb por integración directa. En particular, en esta clase vamos a calcular el campo magnético de una espira circular y de una espira cuadrada, y vamos a ver el límite de ambas expresiones para cuando la distancia donde lo estamos viendo es grande. Y luego también vamos a ver ciertas aplicaciones de la fuerza de Lorentz. Quería aclarar que con la expresión de la fuerza de Lorentz pueden calcular los 3 primeros problemas de la guía. Y con esta clase ya pueden hacer hasta el ejercicio 6 de la guía 4. Bien, vamos a empezar repasando la ley de Biot-Savart, que ustedes ya vieron en la clase teórica, ¿sí? Esta ley nos dice que el campo magnético generado por una corriente I se puede expresar con esta fórmula, donde R es el punto campo, donde queremos calcular el campo magnético, R' es el punto fuente, donde está la corriente que genera el campo magnético, mu0 es una constante que se llama la permeabilidad del vacío y vale 4pi por 10 a la menos 7 newton sobre ampere al cuadrado, y las unidades del campo magnético son los Tesla. Bien, y una novedad con respecto al cálculo del campo eléctrico es que acá aparece un producto vectorial en la integral. Bien, cuando la fuente del campo magnético es una distribución de corriente en volumen, el campo magnético se expresa de esta manera. En vez de I de L tenemos un J de B, y lo importante es que el vector la dirección de la corriente está en J y no en el dl, como en el caso de la corriente. Y si la fuente del campo magnético es una distribución de corriente en superficie, que podemos llamar G, en la integral, en vez de poner I de L o J diferencial volumen, ponemos G de S, donde la dirección también de la corriente va a estar en el G. Bien, veamos entonces esto cómo lo aplicamos a un caso concreto. El caso va a ser el del problema 6. En este problema se nos pide calcular el campo magnético sobre el eje de una espira circular de área A y corriente I, ¿sí? Entonces tenemos esta espira circular, definimos nuestras coordenadas según este eje de coordenadas, tenemos esta espira circular, la flecha azul indica el sentido de la corriente, y para facilitarnos las cuentas, si bien el dato que nos dan el problema es A, podemos escribir el radio de la espira en función de ese dato, que va a ser raíz del área sobre pi, y vamos a usar la expresión de la ley de Biot-Savart. El punto campo es el eje Z, o sea, lo podemos escribir como 0, 0, Z o Z en Z versor. R' es el punto fuente, o sea, donde está ubicada la espira, que es en el plano XY, a radio fijo A, entonces la podemos escribir como A, coseno de phi, A seno de phi, 0 en Z, o simplemente como A en R versor, ¿sí? Recuerden que coseno de phi, seno de phi es R versor, y la integral va a ser en de phi, va a tener dirección de phi versor porque es el sentido de la corriente, y va a ser A de phi, porque es una integral en una circunferencia a radio fijo. Por lo tanto, el numerador de la integral de L', producto vectorial R menos R', se escribe como A de phi en phi versor, producto vectorial R menos R', que es Z en Z versor menos A en R versor. Entonces, recuerden que phi versor por Z versor nos da R versor, y phi versor por R versor nos va a dar menos Z versor, con este menos se hace un más. Bien, la integral, ¿sí?, va a ser en de phi, y los límites de integración va a ser entre 0 y 2pi. Entonces la expresión para el campo nos va a quedar como mu0 sobre 4pi, la integral entre 0 y 2pi. Acá va lo que calculamos antes como dL', producto vectorial R menos R', y acá abajo nos queda R menos R' al cubo, que lo podemos escribir de esta manera, el módulo de R menos R' al cubo. Recordemos nuevamente que R versor se escribe como coseno de phi, seno de phi, y que la integral entre 0 y 2pi del coseno de phi es igual a la integral entre 0 y 2pi del seno de phi, y son ambos iguales a 0. Entonces solo tenemos que integrar la parte que depende de z. Fíjense que en esta integral no hay nada que dependa de phi, o sea que la integral es trivial, me da 2pi, que con este 4pi se me simplifica a 1/2, y la expresión final
para el campo magnético de una espira circular de radio A me queda como mu0 y a cuadrado dividido 2 veces a cuadrado más z cuadrado a la 3 medios en la dirección de z. Veamos ahora cuál es la expresión a la cual podemos aproximar el campo magnético para distancias grandes. ¿Qué quiere decir distancias grandes en esta configuración? Estamos sobre el eje Z. Es decir, que Z tiene que ser mucho mayor a las dimensiones características del problema. La dimensión característica de la espira es su radio. Entonces sabemos que Z va a tener que ser mucho mayor que A. Esto quiere decir que la cantidad pequeña es A sobre Z. Entonces a la expresión que recién hallamos del campo magnético voy a tratar de escribir, de acomodar las cuentas para obtener cocientes A sobre Z, y esto lo puedo hacer sacando el Z cuadrado fuera del paréntesis, que me va a quedar un Z cubo, y acá me queda 1 más A cuadrado sobre Z cuadrado a la 3 medios. Entonces quiere decir que esta parte de la expresión es la que voy a desarrollar en Taylor, ¿sí? Entonces voy a llamar X a A sobre Z y voy a hacer un desarrollo de Taylor de la función 1 más X al cuadrado a la menos 3 medios alrededor de x0 igual 0 y con el apartamiento x menos x0, que a veces también llamo epsilon, igual a A sobre Z. Bien, entonces mi función es 1 más x al cuadrado a la menos 3 medios, evaluado en 0 me da 1. Cuando derivo esto, me queda menos 3 medios por 1 más x al cuadrado a la menos 5 medios por 2x, entonces finalmente obtengo menos 3x por 1 más x al cuadrado a la menos 5 medios. Si evalúo esto en 0 me da 0. Vuelvo a derivar esta expresión y se divide en dos partes, ¿sí? Tengo una parte que es menos 5 por menos 3, me da 15 por 1 más x al cuadrado a la menos 7 medios por 2x, entonces el 2 se cancela con el medios que había salido de esta derivada y la x queda constante, y luego derivo el ax y me queda directamente menos 3 por 1 más x al cuadrado a la menos 5 medios. Si evalúo esta expresión en x igual a 0 me queda menos 3. De esta manera la función 1 más x al cuadrado a la menos 3 medios se puede aproximar cerca del 0 como 1 menos 3 epsilon al cuadrado. Para nuestra función, que era 1 sobre 1 más a cuadrado sobre z cuadrado a la 3 medios, esto se aproxima como 1 menos 3 por a cuadrado sobre z cuadrado. Volvamos a la expresión de nuestro campo magnético y esto lo podemos escribir finalmente como lo que quedaba fuera de la función por la parte que habíamos aproximado, que es 1 menos 3 a cuadrado sobre z cuadrado en z versor. Y si lo queremos escribir en función del área de la espira en vez del radio, la expresión final me queda así. Esta expresión me va a servir luego cuando quiera compararla con la expresión para la espira cuadrada a distancias grandes. Fíjense, es interesante que el término principal va como 1 sobre z cubo, ¿sí? Que esto es distinto a los casos cuando nosotros calculábamos el campo eléctrico. La primera expresión, cuando hacíamos un desarrollo multipolar, un desarrollo a grandes distancias, me quedaba como 1 sobre z cuadrado o 1 sobre r al cuadrado, ¿sí? Esto va a ser una característica importante del campo magnético y tiene que ver con que no hay monopolos magnéticos, ¿sí? Los campos me van a quedar en las primeras aproximaciones como 1 sobre z al cubo. Bien, pasemos ahora a la segunda parte del problema 6, donde se nos pide calcular el campo magnético sobre el eje Z, nuevamente sobre el eje Z, porque nosotros estamos definiendo nuestras coordenadas de esta manera, de una espira cuadrada de lado D y corriente I, ¿sí? La dirección de la corriente está señalada acá por las flechitas, ¿sí? Vamos a aplicar la ley de Biot-Savart a cada uno de los lados de esta espira, ¿sí? Vamos a recorrerla en sentido antihorario, como es la dirección de la corriente, ¿sí? Y de esa manera vamos a calcular el campo magnético, pero lo vamos a hacer en trozos. Vamos a empezar por la partecita 1, R siempre es 0, 0, Z, ¿sí? Porque lo quiero calcular el campo sobre el eje de la espira, que en las coordenadas que yo tengo definidas es el eje Z. R' para la parte 1 es fija en X, vale D sobre 2, y va a variar, la integral va a ser en DI, o sea que va a ser I' directamente, y esto está sobre el plano X, la espira está en Z igual 0. Y la integral, como les decía, va a ser DI en I versor. Y va a ser una integral entre menos D sobre 2 y D sobre 2
DI por DI, producto vectorial, R menos R', que lo escribo como menos D sobre 2 menos I' Z. Y el módulo de R menos R' es D sobre 2 al cuadrado más I cuadrado más Z cuadrado a la 1 medio, elevado al cubo es esto mismo elevado a la 3 medios. Bien, en esta filmina escribí el campo magnético nuevamente para que nos sea más fácil hacer los cálculos de los productos vectoriales. Fíjense acá que tenemos I versor, producto vectorial X versor. Esto nos da a dar un menos Z versor, pero con el menos se nos convierte en más. Entonces hay una primera integral que va a ir como I, D sobre 2 DI' en Z versor, con el mismo denominador. Luego, I versor por I versor me da 0, producto vectorial I versor me da 0, e I versor, producto vectorial Z versor, me da X versor. Y entonces tengo una segunda integral que va a ir como IZ de I' X versor sobre el mismo denominador. A esta integral la voy a llamar A y no voy a hacer más cuentas con ella, no porque no se pueda resolver, sino porque les voy a spoilear un poquito el cálculo. Esta integral, este término se va a cancelar cuando calculemos otra parte de la espira, entonces me voy a ahorrar cuentas, ¿sí? En cambio esta sí, la primera la voy a resolver. Cuando resuelvo, de constante más I' al cuadrado a la 3 medios, obtengo esta expresión que tengo abajo, que la tengo expresada en función de I', y tengo que evaluarla entre D sobre 2 y menos D sobre 2. Entonces, la contribución de la parte 1 de la espira es esta integral, que ahora vamos a evaluar, más A, más esta parte, ¿sí? Y fíjense, cuando yo evalúo entre D sobre 2 y menos D sobre 2, la parte del denominador me va a quedar igual porque acá tengo I' cuadrado. ¿Y qué va a pasar en la parte del numerador? Acá me va a quedar D sobre 2 menos D sobre 2, con lo cual esto me va a quedar en total D sobre el denominador evaluado en D sobre 2. Entonces, el campo magnético de la parte 1 de la espira, evaluado en el eje Z, me queda con esta expresión. Más A, que es esta integral que luego vamos a ver que se cancela cuando hagamos otra parte de la espira. Bien, pasemos a la parte 2, ¿sí? Acá, ¿qué es lo que pasa? Tenemos I fijo, y está fijo en D sobre 2, X, vamos a integrar en X', ¿sí? X' es variable porque vamos a recorrer X', entonces DL' es de X' en X versor. Entonces, y la integral en este caso va a ser entre D sobre 2 de X, porque X está saliendo del plano, la integral va a ser entre D sobre 2 y menos D sobre 2 de I de X' en X versor, producto vectorial menos, esto es R menos R', o sea que lo que va acá como R' va todo menos, ¿sí? Menos X', menos D sobre 2, y el módulo de X menos X' es de R, perdón, menos R' es X' cuadrado más D sobre 2 al cuadrado más Z cuadrado a la 3 medios. A propósito, yo llamé las variables primadas, aquellas que se integran, para que no haya confusiones. Bien, vuelvo a escribir acá la misma expresión que calculé antes para que me sea fácil entender el producto vectorial. Fíjense, tengo X versor por algo que está en X versor me va a dar 0. X versor por algo que está en Y versor me va a dar en menos Z, entonces acá tengo I menos D sobre 2 de X' en Z versor, y X por Z me va a quedar en menos I, o sea que voy a tener otra integral que va a ir como I menos Z de X en Y versor. Al igual que hicimos con la integral pasada, esta segunda integral la voy a llamar B y no la voy a resolver porque más adelante voy a ver que se me va a cancelar con otra integral, y la que sí voy a resolver es esta, cuya primitiva esta es muy parecida a la que resolví para la parte 1, solamente llamando X ahí, pero es la integral de 1 sobre variable al cuadrado más constante al cuadrado, todo a la 3 medios, y esto me da esta expresión en X, con este menos que conservo de acá. Pero fíjense que esto va integrado entre menos D sobre 2 y D sobre 2. Entonces, nuevamente, el denominador no varía entre D sobre 2 y D sobre 2 porque en el denominador tengo X' al cuadrado. Acá tengo menos X. Entonces, en menos D sobre 2, eso va a ser D sobre 2. Y después le tengo que restar menos X, que va a ser, o sea, más X en D sobre 2. O sea que finalmente acá me vuelve a quedar D. Y finalmente obtengo una expresión muy parecida a la que obtenía para la parte 1, ¿sí? Voy a obtener para la parte 2 la misma expresión más esta parte B que sé que luego se me va a cancelar.
bueno, no es que ustedes lo tengan que saber por adelantado, ¿sí? Yo estoy haciendo un poco un spoileo del final para evitarme hacer cuentas, ¿sí? No crean que ustedes lo tienen que saber. Bien, vamos a la parte 3. Bien, nuevamente R es el eje Z, R' en este caso es menos D sobre 2 en X, Y, porque estoy recorriendo en la dirección Y, entonces dL' va a ser DI en I versor, y la integral va a ser entre D sobre 2 y menos D sobre 2, DI en DI versor en I versor, producto vectorial R menos R', que en este caso va a ser D sobre 2 menos I' Z por el módulo de R menos R', que en este caso es igual que en el caso 1, D sobre 2 al cuadrado más I cuadrado más Z cuadrado a la 1 medio, al cubo va a la 3 medios. Quería hacer acá una aclaración. Una posibilidad sería que ustedes, en vez de poner acá los DLs siempre positivos, ¿sí? Por ejemplo, ahora en vez de poner DI sea menos DI, porque en realidad yo voy a integrar en menos DI. Pero ahí tendrían que ser consistentes con los límites de integración. Entonces, si yo pongo acá menos DI, la integral va a ser entre menos D sobre 2 y D sobre 2. Yo preferí no ponerle signo al diferencial y poner los signos en los límites de integración. Ustedes lo pueden hacer de otra manera, el resultado final tiene que ser obviamente el mismo. Bien, entonces escribo nuevamente acá la expresión para hacer el producto vectorial. Entonces, Y versor por X versor me da menos Z versor. Entonces acá tengo I menos D sobre 2 DI' en Z versor. Y I versor por Z versor me da X versor. Entonces acá tengo I por Z DI' en X versor. Nuevamente, a la segunda parte de la integral la voy a llamar C, porque sé que luego se me va a cancelar. De hecho, C, van a ver después que se cancela. Podemos ver ahora, por ejemplo, fíjense, C, ¿quién es? Es I, Z, DI' en X versor sobre este denominador, ¿sí? Integrado entre D sobre 2 y menos D sobre 2. Veamos la expresión para A. La expresión para A, si se fijan, es exactamente lo mismo. Lo que cambia son los límites de integración. Acá estoy integrando entre menos D sobre 2 y D sobre 2. Y en C estoy integrando entre D sobre 2 y menos D sobre 2. ¿Sí? Exactamente al revés. Por eso una integral se cancela con la otra. Bien, finalmente vuelvo a hacer la primitiva. Vuelvo a hacer esta integral, que es la misma que hice para el caso 1. Entonces obtengo esto con un menos. Ojo, con la diferencia que hay un menos, un signo menos, pero la integral es la misma, la expresión para la integral es la misma. Esto tengo que evaluarlo entre D sobre 2 y menos D sobre 2. Fíjense nuevamente, el numerador es igual para D sobre 2 y menos D sobre 2 porque I está al cuadrado, pero acá hay una diferencia, ¿sí? Está menos I', cuando lo evalúo en menos D sobre 2 me da D sobre 2, y después le tengo que restar menos D sobre 2, con lo cual acá me queda D directamente, y finalmente el campo magnético debido a la parte 3 va con una contribución igual a las que había encontrado para la parte 2 y la parte 1, más C, que luego sé que se va a cancelar con A. Bien, hagamos la última integral, que es la que va por el lado 4, ¿sí? Acá lo que es fijo es D y vale, acá es fijo I, que está evaluado en menos D sobre 2, tengo que integrar en X', ¿sí? Entonces acá R' va a ser X' menos D sobre 2, 0, y DL' de X' en X versor, de manera que IX R menos R' es X' cuadrado más D sobre 2 al cuadrado más Z cuadrado a la 1 medio, al cubo va a la 3 medios. Bien, vuelvo a escribir la integral para el campo, para hacer más fácil los productos vectoriales. Tengo X versor por X versor es 0, X versor por Y versor es Z versor, con un signo más, que es lo que escribo acá, y D sobre 2 de X' en Z versor, y X por Z versor me da menos Y versor, entonces así que lo escribo acá como Y por menos Z de X' en Y versor. Fíjense, como les decía antes, que lo que yo decía, que esta D se tiene que cancelar con C. A ver, veamos si esto es así. Esto es la integral entre menos D sobre 2 y D sobre 2 de Y menos Z de X versor de X' en Y versor, dividido X' cuadrado más D sobre 2 al cuadrado más Z cuadrado a la 3 medios. Y si vamos a B,
Fíjense que acá otra vez tenemos y menos z de x en inversor dividido x' cuadrado más d sobre 2 al cuadrado más z cuadrado a la 3 medios, pero ahora en vez de estar integrado entre menos d sobre 2 y d sobre 2, está integrado entre d sobre 2 y menos d sobre 2. Quiere decir que uno es el opuesto del otro y b se me va a cancelar con d. ¿Sí? Fíjense que acá la integral es entre menos d sobre 2 y d sobre 2. Bien, entonces ahora tengo que hacer la integral esta, que es la misma integral que resolví para los otros tres casos. Y obtengo nuevamente esto, evaluado entre d sobre 2 y menos d sobre 2, de manera que acá x me va a quedar d, cuando evalúe en x me va a quedar d sobre 2 más d sobre 2, o sea d, y el denominador va a ser siempre el mismo. Entonces finalmente obtengo la misma expresión para B4 que había obtenido para las otras tres, más d, ¿sí? Entonces ya vimos que A más C es 0 y B más D es 0, y entonces el campo magnético total de la espira cuadrado va a ser 4 veces esta expresión, ¿sí? O sea, mu 0 sobre 2pi d cuadrado en z versor, c dividido z cuadrado más d sobre 2 al cuadrado por la raíz de d cuadrado sobre 2 más z cuadrado. Bien, ahora queremos escribir la expresión del campo magnético para distancias grandes, quiere decir para z, cuando z en este caso es mucho mayor que las dimensiones características de la espira. En este caso la dimensión característica de la espira es d, ¿sí? Entonces nuevamente voy a sacar los zetas afuera para que la expresión del campo me quede en función de d sobre z, ¿sí? Hacer este desarrollo es un poco tedioso, pero lo que me interesa es el orden 0, ¿sí? Entonces en el orden 0 pongo d sobre z igual a 0 y obtengo mu 0 y d cuadrado sobre 2pi z cuadrado, z cubo en z versor. Fíjense nuevamente que el primer término, como yo les señalaba para el caso de la espira circular, va como 1 sobre z cubo. Y si lo escribo en función del área, obtengo la misma expresión que obtenía para la espira cuadrado, mu 0 y a sobre 2pi z cubo, ¿sí? Quiere decir que para distancias grandes la expresión es la misma, si uno la escribe en función del área, es exactamente la misma. Vamos a retomar estas expresiones para distancias grandes, tanto para la espira cuadrada como para la espira circular. Cuando veamos el tema de momento magnético, vamos a escribir estas expresiones en función del momento magnético. Bien, pasamos ahora a el segundo tema que les comenté y vamos a ver en la clase de hoy, que era el tema de la fuerza de Lorentz. Vamos a repasar un poquito las expresiones que ustedes vieron en la clase teórica, ¿sí? Ustedes vieron que la fuerza es sobre una partícula cargada con carga Q en presencia de campo eléctrico E y campo magnético B. La puedo escribir de forma muy general así. Y si tenemos un cable por el cual circula corriente I en presencia de un campo magnético externo, la expresión anterior se reduce a esta. F va a ser la integral, bueno, acá hay una flechita que no tiene que estar, de I dl, producto vectorial con el campo magnético externo a esa corriente. Ahora, si quiero calcular la fuerza sobre una distribución de corriente en superficie, la fuerza la puedo escribir como la integral de G de S, producto vectorial del campo magnético externo, y si la distribución de corriente que tengo es en volumen, la fuerza va como la integral de J diferencial volumen, producto vectorial del campo magnético externo a esa corriente. Bien, veamos un ejemplo para el cual nos puede servir esta expresión, y el ejemplo está en el problema 5. El problema 4 también lo tienen que aplicar, pero yo elegí hacer el problema 5, así que el problema 4 lo van a resolver ustedes. Acá me piden calcular la fuerza por unidad de longitud entre una cinta infinita de ancho B por la que circula una densidad superficial de corriente G uniforme y un cable infinito coplanar y paralelo por el que circula una corriente I de igual signo que G. ¿Sí? Esto está descrito en esta figura, ¿sí? Tenemos la cinta, es infinita, y el cable, que también es infinito. La corriente de ambos son coplanares, están en el mismo plano, en nuestro caso va a ser el plano ZI, y tienen la misma dirección ambas corrientes. Bien, para calcular esto, entonces tenemos que hacer la integral de G de S, producto vectorial
el campo del hilo. El campo del hilo, ustedes lo vieron hoy en la teórica de hoy, calculado la expresión que pueden calcular con la ley de Biot-Savart. En la próxima clase vamos a obtener el campo del hilo, que es la misma expresión, pero lo vamos a obtener usando la ley de Ampère, ¿sí? Pero para efectos de esta clase vamos a tomar el resultado que ustedes obtuvieron en la teórica, ¿sí? El campo del hilo es mu0 por i sobre 2πr en phi versor, estoy usando coordenadas cilíndricas, ¿sí? Y si eso lo escribo con las componentes esféricas, me queda de esta manera. ¿Por qué lo escribo en componentes esféricas? Porque quiero evaluar el campo del hilo en el plano IZ, ¿sí? Es decir, en x igual a 0. Entonces, si yo evalúo esto en x igual a 0, la componente i me da 0, y acá me queda directamente menos i sobre i cuadrado, o sea que me va a quedar menos mu0i sobre 2pi por i. El campo en la posición del hilo, en la posición de la cinta, ¿sí? Entonces, este es el campo del hilo en la posición de la cinta. Me están pidiendo la fuerza por unidad de longitud, por lo tanto, la superficie de la cinta, ¿sí? Es una integral, tengo que hacer una integral en x, una integral en y tengo que integrar en z, pero z justamente es infinito, o sea que si yo hago la integral en z va a diverger. Entonces, para evitar eso, y como justamente me están pidiendo la fuerza por unidad de longitud, vamos a integrar solamente en di. Entonces, la fuerza va a ser una integral entre d y d más b de g en la corriente, que es constante, que tiene la dirección z, diferencial i, porque estoy integrando en esta superficie por unidad de longitud, multiplicado por el campo magnético del hilo en la posición de la cinta, ¿sí? Todo es constante menos el 1 sobre i, entonces la integral directamente me da esta expresión, el logaritmo de d más b sobre b en i versor. Y bueno, de esta manera llegamos al final de esta primera clase. Cualquier duda los podemos ver en la clase de consulta. Dígale.